Pues vamos sacando la libretita, vamos sacando ya todo lo que necesitemos para anotar todas las instrucciones e indicaciones que nos vas a dar. Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo están? ¿Cómo están, Muy chicas? bien, Pues muy bienvenida. contentos de irnos un poco como que a la playa, porque es uno de los lagos más cercanos a la Ciudad de México. Estamos hablando de 136 kilómetros, más o menos, muy rápido, una gran carretera. Entonces, pues muy fácil para ir, incluso a pasar el día. Yo me he ido de pinta muchas veces. La verdad es que hace mucho que no voy, pero me decías que hay un proyecto de mejora que está en curso. Entonces hay que ir a ver cómo está quedando Tequesquitengo. Tequesquitengo es un lugar que tiene muchísimas actividades para hacer. El lago obviamente ofrece, de entrada es una de las capital del esquí acuático. Entonces usted puede ir hay carriles realmente de esquí. Por supuesto, todas las actividades del lago, incluso ahora sí que la pesca, pero mojarra y otros pescaditos. Pero lo que es interesantísimo, a mí que me gusta el buceo, pues el buceo. Porque fíjense que este lago era una placa tectónica que se hundió y quedó, gracias a la labor también del humano, lamentablemente, quedó hundido prácticamente el pueblo original. Es decir, la iglesia, que es la antigua iglesia de San Juan Bautista, está en medio del lago y podemos verlo si hacemos este paseo de buzo, ¿verdad? O sea, ahora sí que esta inmersión acuática. Y bueno, muy interesante porque obviamente a veces sale el campanario todavía, pero cuando es época de secas, es época de secas. Ahorita no estamos en época de secas, pero la ventaja de que no estemos en época de secas es que tenemos chance de hacerlo rápidos, que nada más es en esta temporada del año. Hay un descenso por el río, además es un descenso pues realmente como a 15 minutos, en el poblado de Chisco comienza, y es para toda la familia. El Alto de Amacuzac es nivel 2, ya saben que hay para diferentes experiencias. ¿Qué tan extremos sean? Sí, está filobobos y pescados, es más difícil. Oye, estábamos viendo las imágenes entonces de todo este lago. A mí lo que me llama la atención es que tienes actividades que generalmente pensarías que son de playa o que te tienes que ir a la biosfera de la reserva de no sé dónde para poder acudir. Fíjate. Puedes hacerlo y es un poco más accesible que a lo mejor una playa que es demasiado turística. Y además menos costoso, porque de entrada pues es menos desplazamiento y todas fíjate cómo se ve muy bien. Hay muchísimas casas sobre el lago, es decir, hay mucha vida, hay muchos restaurantes, hay muchas cosas que hacer sobre el lago, y eso creo que lo hace pues un lugar diferente incluso a Valle de Bravo, ¿no? Donde no hay tanto, digamos, sucediendo alrededor del lago abierto para todo público, ¿no? Claro. Entonces, oye, justo, Clau, yo les decía que yo no conozco, ¿no? Digo, siempre he visto las imágenes y siempre es muy típico que se organicen como entre varios amigos para rentar una casa y ya. Pero también hay como para caminar, o es como meramente irte al lago y irte a solear. No, claro. Ves, de entrada el pueblito de Chisco y los alrededores hay muchas cosas. Hay mucha gente incluso que monta por ahí, hay haciendas, de hecho, hay mucho, se ha puesto muy de moda para las bodas y para los eventos. Aquí hay mucho que hacer, no nada más en el lago. Entonces sí, y también hay quería mencionar, hay muchas cosas deportivas. De hecho, hay un triatlón que acaba de ser, es en junio, que uno puede, obviamente las 3 actividades del triatlón, pero se pone muy de ambiente. Otra cosa interesantísima, y yo ahí lo he hecho, obviamente hace muchos años, es tirarse en paracaídas o en vuelo ultraligero. Sí, yo también ya lo hice. Hay una escuela, mira, la verdad, es muy, muy increíble ver el lago, y también el golpe no es tan duro como en la Ciudad de México cuando bajas en paracaídas, porque ya estamos a menos nivel. Claro, en la playa es muchísimo más fácil tirarse. Todavía aquí estamos un poco más altos, pero aún así es muy bonito. Y además ves el lago y lo vas viendo desde arriba. Chiquito, grande. Así es. Sí, es precioso. Y bueno, para los no tan atrevidos, el ultraligero también. Ahora, las dos cosas pues implican un cierto riesgo, hay que prepararse. Ahí mismo están las escuelas, están muy bien organizados, la verdad. Adiestramiento. Exacto. Y bueno, también mira cómo despega. Yo me acuerdo que la vez esa que lo hice, de pronto sentía yo, cortaron motores, porque cortan motores el avión, y de repente te sacas con tus patitas. Yo lo hice en tándem y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Y bueno, de repente maroma, porque para estabilizarnos, yo la verdad estuve totalmente fuera de control de mi vida en ese momento. Sí creo que hay que hacerlo con estos maestros que son muy buenos. Inmediatamente el maestro se estabilizó y bueno, pues ya cuando abrió el paracaídas yo estuve feliz. La verdad, la caída libre no me gustó nada, porque sí dices, híjole, ¿se va a abrir esta cosa o no?
hacerlo. Oh, no. Pero bueno, se lo recomiendo. Hay otro fenómeno que es el fenómeno del vuelco, que les quiero platicar un poquito, porque muchas veces hay malentendido. Es decir, hay un fenómeno de cambio de temperatura. Esto se da en el invierno, o sea que ahorita no es la época, pero de pronto se mueren los pescados por este fenómeno de cambio de temperatura. Y no es porque estén sucias las aguas, eso me estaban explicando, es por un fenómeno natural que se llama el vuelco. Entonces, bueno, para que ustedes lo sepan, cuando vayan, ahorita no estamos en esa época, ahorita hace calor, Ahorita lo es rico, verano. exacto, lo rico es irse a echar al agua, lo rico es ir a practicar todas las actividades, también obviamente moto acuática, obviamente pues natación, lo que veíamos en la pantalla, ¿verdad? Que es estas, no sé cómo se llamen, que brincan y que parece que están caminando en la playa. Sí, ¿Flywater? Flywater, Ajá. ahí Está está. padrísimo. Ese nunca lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? No, todavía no, pero me muero de ganas. Y ahorita que lo vi. Porque tú eres bien aventada. Pero ¿eh? sabes que está muy padre, por ejemplo, en Teques, que no necesitas el rentar una casa o quedarte en un Claro. hotel como tal. O sea, como está tan cerca, te puedes ir muy temprano, puedes llegar a uno de los clubs que hay por ahí para tomar el sol, comer, echarte en la alberca, puedes hacer las actividades en el lago. O sea, no es como El forzoso viaje que tengas largo. que... Que Ajá, quedarte allá. exacto. Porque tú además eres de Morelos, ¿verdad? Yo estudié en Morelos, Estudiaste allá. estudié en la universidad de allá, y sí, obviamente ok. Teques era como una parada pues constante. Constante, ya sé por qué se Ah, y el emocionó globo tanto. aerostático, ya se nos había olvidado Sí, decirlo, mira. también está esa posibilidad. Vayan. Y está bien padre entre familia. La Sí, verdad es que sí. un Bueno, plan hay que muy familiar. aprovechar. Bueno, hay que aprovechar, como bien decía Andrés, si no se puede que salieron de vacaciones, bueno, un día, o si no, pues regales el fin de semana. Muchísimas gracias, Claudia. A que tengas ustedes, excelente queridos. día.